Buenos días, profe. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy Buen bien. día. Muy buenos días. Muy buenos días. Sé que vienen todos. Muy buen día, muy buen día, muy buen día. Listo, muy buenos días para todos. Muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Jóvenes, para que les quede claro, yo no les he calificado el taller número 6, no alcancé, llegué hasta octavo. Ahorita terminamos, después de terminar la clase, me voy a poner en la tarea de calificarles el taller que se entregaba la semana pasada. No alcancé a calificarles a ustedes, entonces tengo pendiente el taller número 6 y el taller número 7. Listo, el 6 se los calificó el día de hoy y el 7 sí durante la semana. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Listo, muy buenos días, espero que estén muy bien. Espero que tengan un excelente día. Antes de comenzar, vamos a llamar a lista para ver, me dicen presente, por favor, que hoy voy a explicar un tema nuevo. Entonces, llamo a lista al principio porque el tema es un poco complejo y necesito toda la atención del mundo y después se me olvida llamarla a lista, la verdad es esa. Entonces, vamos a llamar a asistencia antes de comenzar para ya comenzar. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundito. Es que estoy en el punto y eso que yo escucho que ustedes reportan que es. Y acuérdense que yo grabo y si ustedes hablan, entonces se escucha todo eso. ¿Listo? Vamos a llamar a lista y luego, como les estaba diciendo, luego sí comenzamos con el tema nuevo. Les voy a explicar con un ejercicio que yo ya les asigné la actividad número 8. Les voy a explicar con un ejercicio para que ustedes me entiendan más adecuadamente. Igual, acuérdense que igual siempre tienen que copiar el ejercicio, pero ese lo hago yo. ¿Listo? Fernández Camacho Carlos. Alfonso Paola Alexandra. Presente, profe. ¿Listo? Asistió. ¿Listo? Araujo Kevin Karen Vanessa. Presente, profe. Ardila Angie. Ballesteros Tineo Yuris Daniela. Espérense. Yo creo que rechacé a uno, pero listo. Daniela no está, ¿cierto? Caro Julián. Carrasquilla Castro Heidi Nicolás. Heider Nicolás. Carvajal Tique Chaira Charit Valeria. Casas Bautista Duber Camilo. Presente, profe. Espérame un segundito. González Hernán Camilo. Eh, Casas ya. Listo. Hernán no está. López Arango Jainer Andrea. Presente, profe. Creo que lo dije re mal, es el nombre. Andrei, creo. Presente, Moreno profe. Carvajal Harold. Presente, profe. Nicolás, porfa, ahí se nota cuando aruñan el tablero. Espérate, quito. Listo. Ahí. Ocampo, perdón, Murcia, Kelvin Santiago. Presente, profe. Listo. Listo. Ocampo Anderson. Peña Charitayana. Presente. Pérez Egna Rosa.
Yo la vi por ahí. Presente, profe. Listo, gracias. Rincón Daimar Valentina. Profe, me saltó. Quevedo, perdón, discúlpame. Profe, presente. Está Quedó bien, presente. discúlpame. Rincón Daimar Valentina. Rodríguez Diego. Ruiz Karen. Ruiz Andrés Camilo. Sánchez Einer Steven. Sepúlveda Galindo Lady Giuliani. Presente, profe. Solano Bernal Camila Alejandra. Suárez John Alejandro. Tavares Laura. Presente, profe. Alejandro. Listo. Tavares Sí, Laura. Urrego Mavi Gisette. Presente, profe. Vega César Augusto, por ahí lo vi. Sí, señora. Yepes. Julian Joana. Leal Wendy. Presente. Lozano. Jaime. Lozano Jaime no está. Lara Garay Bruce Nicolás. Presente. Listo. Listo, muchachos. profe, ¿Tú que yo eres? soy nuevo. ¿Tú eres nuevo? Cruz ¿Cómo te García. llamas? Nicolás Cruz García. Nicolás García. ¿Hace cuánto entraste? Desde el domingo pasado. Pero yo te llamé. Entonces no hiciste el del domingo pasado, porque yo llamé a clase y anoté. No, señor, la clase pasada yo no entré. Ah, no entraste. García, ¿cómo te llamas? Nicolás Cruz García. Nicolás Cruz. El primer apellido es Cruz, ¿sí? Sí. Listo, Nicolás. Por favor, te adelanta si eres tan amable. Llevamos, como lo escuchaste ahorita, con el de hoy, 8 talleres. Entonces, porfa, adelántate. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Hoy vamos a ver algo que se llama resolución de triángulos rectángulos. Listo. Acá. Por ahí me dijeron presente por el chat y yo no miré, venga a ver quién me dijo presente. Antes de comenzar. Jaime Lozano me dijo presente. Listo. Bien, yo ya le había puesto la falla. Listo. Ahora sí comenzamos. Listo, jóvenes. Como les estaba diciendo, hoy vamos a ver un tema que se llama resolución de triángulos rectángulos. Caso 1. Este se debe entregar, ese taller se debe entregar el 28 de abril del 2000 de este año, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Listo. Listo, entonces comenzamos. Repito, ¿cómo se llama? Aquí negrito. Solución de triángulos rectángulos, profe. Sí, espérame un segundito, sí. Esto se llama, esto acá, lo vamos a colocar negro, la negra. Le vamos a colocar fondo. No, fondo acá. Este fondo, es muy bonito. Listo. Listo. Como les estaba diciendo, se llama resolución. Resolución De triángulos de rectángulos. triángulos rectángulos. Rectángulos. Caso 1. Así se llama. Espérate, quito esto de acá.
por lo que anotaron por aquí. Borrar lo que anotaron por acá. ¿Listo? Ahora sí. Caso 1. Este taller se entrega, para que lo tengan en cuenta ustedes, se entrega ya lo había dicho, la fecha de entrega es el 28 de abril a las 11:59. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer con el primer ejercicio de ese taller. Son 4 ejercicios, si no estoy mal, que ya está asignado por Classroom. Entonces lo vamos a hacer. La explicación se las voy a hacer con ese ejercicio. Igual lo tienen que copiar. Ese ejercicio es el A. ¿Listo? El A. Ese ejercicio que ustedes tienen que hacer es el A. ¿Listo? Y dice lo siguiente. Ustedes tienen que hallar. ¿No? ¿Cómo? Colocarle un buen tamaño. Listo. Listo. Listo, acá. Ya. Salve. Aquí está el sí. Perdón, me demoro copiándolo. Me toca copiarlo. Quitamos esto. Acá le quitamos también. Quitamos esto también. Acá le quitamos también esto. Ujú, ujú. Qué pena la demora. Listo. Ángulo de alfa. Alfa. Aquí es el ángulo de beta. Listo. Y tenemos que resolver ese triángulo rectángulo. Beta, 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 beta. Está. Listo. Esto mide acá 5 centímetros. 5 centímetros. Y esto mide acá 7 centímetros. Bueno, ¿por qué se le llama caso 1 a este tipo de ejercicios? Porque siempre les voy a dar dos lados. Siempre les voy a dar dos lados. O sea, los dos catetos, o sea, las dos hipotenusas, o sea, la hipotenusa y un cateto. Siempre se les va a dar dos lados. En el caso número 2 se les va a dar un lado y un ángulo, pero en este caso siempre, repito, ¿por qué se le llama caso 1? Lo voy a aclarar acá. Dime, William, porque siempre se les va a dar un lado, dos lados, siempre. En este caso número 1, dime, William. Siempre. En el caso número 1 se le dan dos lados. Siempre les voy a dar dos lados. Listo. Les voy a explicar con pasos cómo resolver, para que ustedes entiendan. Se van a dar cuenta que es muy, muy, muy sencillo siempre y cuando ustedes siguen la secuencia de pasos que tienen que seguir.
Siempre tienen tienen que seguir una secuencia de pasos, ¿listo? Para que lo tengan claro, se le llama casa 1 porque siempre se van a dar dos lados. Entonces, primer paso, hallar el lado que falta. Lógicamente, si ustedes pueden ver ahí, tenemos que hallar el valor del lado que falta. Y yo lo expliqué en la clase pasada. ¿Cómo se halla ese lado que falta? ¿Con qué método o con qué teorema por ahí ustedes creen que se puede hallar ese lado que falta? Díganmelo. Con el de Pitágoras, profe. Con Pitágoras, muy bien, joven. Como su compañero lo indicó, se puede hallar ese lado que falta con algo que se llama el teorema de Pitágoras. Entonces, repito, el paso número 1, como yo siempre les voy a dar dos lados, y ustedes para que lo tengan en cuenta. Este triángulo rectángulo, ¿qué tiene? Primero que todo, tiene tres lados, ¿no? Ustedes lo vamos a repasar. Tiene tres lados. ¿Cierto que sí? Tiene tres lados. Siempre va a tener tres lados. Entonces, en este caso siempre va a tener o dos catetos, siempre va a tener dos catetos y una hipotenusa. En este ejercicio específicamente yo les doy los dos catetos, ¿cierto que sí? ¿Qué nos haría falta? Silencia el micrófono cuando entres, por favor. En este caso, yo les doy los dos catetos y me falta la hipotenusa. Repito, en este lado, en este caso tenemos una hipotenusa, que es la que no tenemos, en este momento, una hipotenusa, y tenemos ¿qué? Hipotenusa, y tenemos dos catetos, ¿cierto que sí? Dos catetos. En este caso, ¿qué me hacía falta? ¿Me pueden decir, por favor? Yo ya lo La dije, pero hipotenusa. la hipotenusa. Muy bien, señorita, muchas gracias. Su compañera tiene toda la razón, la hipotenusa. Y como ya les estaba diciendo, tenemos tres lados de las cuales o yo les doy la hipotenusa y un cateto o le doy los dos catetos y ustedes tienen que hallar el lado que hace falta. Y entonces paso número 1, como lo acabé de decir ahorita, hallar el lado que me falta. Hallar el lado que me falta. Ese es el paso número 1. Hallar el lado que falta. Y ya sabemos, lo acabaron de decir sus compañeros, que son una pilera de chinos, que cuando a nosotros nos falta un lado, nosotros vamos a utilizar algo que se llama el teorema de Pitágoras. Es lo que vamos a utilizar. Repito, cuando nos falta un lado, utilizamos algo que se llama el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a repasar cuáles son las fórmulas del teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Entonces, acordémonos que Pitágoras nos decía, mamita, si a usted le falta un cateto, utilice tal fórmula. Si a usted le falta la hipotenusa, utilice otra fórmula. Entonces, de acuerdo a lo que nos falta, nosotros utilizamos la fórmula de cateto o la fórmula de hipotenusa. Si me falta la hipotenusa, ustedes utilizan esta fórmula, que es la siguiente. Hipotenusa va a ser igual a la raíz, ¿cierto que sí? De la suma de los dos catetos al cuadrado. Ustedes tienen que entregar una tarea de esto hoy, ¿cierto? La suma de los dos catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso sí me hace falta la hipotenusa, ¿cierto que sí? ¿Qué pasa si me falta un cateto? Vamos a revisar qué tenemos que hacer si nos falta un cateto. Esa es la fórmula del si me hace falta la hipotenusa. Ahora vamos a revisar la fórmula cuando me hace falta un cateto. Pues vamos a revisar. ¿Qué fórmula sería si me falta un cateto? ¿Cateto es igual a qué? ¿Quién se acuerda? Por favor, ¿me pueden decir? Cateto es A igual a... raíz de H Sí, muy bien. Excelente. menos el otro cateto. Muy bien, al cuadrado. Excelente, señorita. Como lo indicó su compañera, es hipotenusa la raíz de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, la pregunta del millón. En este ejercicio, ¿qué me hace falta? ¿Ustedes qué dicen? La hipotenusa, La profe. hipotenusa, o sea que yo utilizo la fórmula de arriba o la de abajo. ¿Ustedes qué dicen? La de arriba. La de arriba, Arriba. excelente. Entonces vamos a utilizar la fórmula de arriba. ¿Por qué? Porque me hace falta la hipotenusa, solamente por eso. Entonces acá vamos a colocar H es igual a la raíz de ¿quién? De la suma de los dos catetos al cuadrado. Siempre coloquen las fórmulas para que no se les olviden, por favor. C a la 2 más C a la 2. ¿Listo?
Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Listo. Ya la tenemos. Entonces, en vez de CC, siempre colocamos el número más grande de primeras. Siempre lo vamos a colocar, profe, pero es que acá hay centímetros. Si quiere, quítenle centímetros, la sigla de centímetros, que ahorita al final en la respuesta ustedes se lo ponen y no hay lío, no pasa nada. Entonces, en este caso sería que 5 ¿qué? Al cuadrado, siempre colocando el más grande de primera. 5 no es el más grande, sino 7 al cuadrado más ¿qué? Más 5 Un cuarto de- al cuadrado. Muy bien, profe, pero es que, repito, eso tiene centímetros, pero ustedes lo ponen al final y no hay lío. No hay lío, no se vayan a enredar con eso. ¿Listo? Entonces, porque la respuesta sí va a dar en centímetros, ténganlo claro. Entonces, ¿cuánto me daría 7 al cuadrado? No daría 14, ¿daría cuánto? 40 y qué. 40 y qué. 49. profe. Porque 7 por 7, 49. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Luego, después de hacer eso, hacemos la suma. ¿Cuánto creen que nos da la suma? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto creen que nos da esa suma? ¿Raíz de quién? 74, profe. 74, muy bien. Yo antes no les pedí a ustedes el favor de que sacaran la raíz, pero ahorita sí la van a sacar. Ustedes van a sacar la raíz. Y entonces para eso vamos a tener que utilizar la calculadora. Entonces vamos a utilizar toda la calculadora. Entonces aquí ya está la calculadora. Entonces les estoy compartiendo la calculadora y vamos a sacarle la raíz a 74. Por favor, en su celular lo pueden hacer, pero cuando nosotros saquemos coseno, descarguen mejor una calculadora en el celular. ¿Por qué razón? Porque ahorita cuando hagamos seno y coseno, pues no les va a quedar muy bien que digamos. ¿Listo? La raíz cuadrada de 74 nos dio ¿cuánto? Nos dio raíz cuadrada de 74, espérate que se me fue. Nos dio 0,60, ¿listo? Entonces, el resultado de la hipotenusa es eso, 0,60. Entonces, pero en este caso, como los catetos están en centímetros, por favor que no se les vaya a olvidar que es en centímetros, 0,70 centímetros. O sea que ya ayer la hipotenusa ya tenía los dos catetos, ya tengo los tres lados. Acordémonos que el objetivo de resolver triángulos rectángulos es que usted sepa los tres lados, cuánto valen los tres lados y los tres ángulos. Ahorita se van a dar cuenta. O sea, en este caso, yo ya sé que los dos catetos valen 5 y 7 centímetros. Ya acabé allá la hipotenusa que vale 8,60. Ahora tengo que saber cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale el ángulo de C. El ángulo de C es el que yo ya tengo. ¿Por qué razón? Porque yo ya sé, como yo también, así como tengo tres lados, tengo tres ángulos, ¿cierto que sí? El ángulo de A, el ángulo B alfa, beta y el ángulo de 90 grados. Así, repito, así como yo tengo tres lados, también tengo tres ángulos. Y un ángulo es el que yo ya conozco. ¿Quién me dice cuánto equivale el ángulo que yo ya conozco? 90 grados, profe. 90 grados, muy bien. ¿Qué ángulos no conozco? ¿Cuál ángulo yo no le sé el valor? Yo ya sé que un ángulo equivale a 90 grados, pero yo también tengo un ángulo que yo sé que no conozco, que no le sé el valor, que es el ángulo de ¿quién? El ángulo de alfa, ¿cierto que sí? Y el ángulo de beta. A beta y a alfa yo no sé cuánto valen, tengo que hallar ese valor. Ese es el objetivo de resolver triángulos rectángulos, saber cuánto vale tanto la hipotenusa como los dos catetos, que eso ya lo hicimos, que ese fue el paso número 1. Si ustedes revisaron, ya hallamos esa hipotenusa, ya hallamos esos dos catetos, ya estaban. Ahora vamos a hallar el ángulo de alfa y el ángulo de beta. Y para hallar el ángulo de alfa, entonces paso número 2, vamos a hallar el ángulo de alfa. Paso 2. Ese es el paso número 2. Entonces vamos con el paso 2. Paso 2, hallar el ángulo de alfa. Hallar. ¿Sí? Hallar el ángulo. El ángulo de alfa. De alfa. Ese es el paso número 2. Hallar el ángulo de alfa. Entonces, vamos a revisar cómo hallamos ese ángulo de alfa. Vamos a revisar. Entonces, lo vamos a hacer con algo que se llaman razones trigonométricas. Entonces,
Ustedes se van a preguntar, profe, ¿y qué son las razones trigonométricas? En este caso, ustedes ya las conocen, ya las vimos la clase pasada, pero solamente las vamos a hacer con las fundamentales. ¿Quién se acuerda cuáles son las razones trigonométricas fundamentales? Seno, coseno, tangente, cotangente. No, 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 no. Solo las tres primeras. Seno, coseno y tangente. Esas son las fundamentales. Si usted revisa la calculadora, le voy a mostrar la calculadora. Ahí solamente aparecen tres razones. ¿Cuáles son? Acá abajito. Acá abajito, donde estoy señalando. Seno, que aparece como un sin. Coseno, que aparece como un cos. Y tangente, sin es en seno en inglés. Entonces, por ese motivo es que aquí solamente se utilizan las fundamentales. Si ustedes revisan en las calculadoras científicas, solamente aparece seno, coseno y tangente. Repito, nosotros vamos a hallar el ángulo de alfa solamente con las razones trigonométricas fundamentales. Con seno, ¿cierto que sí? Con coseno y con tangente. Realmente en los ejercicios solamente se tienen que hallar con una nada más. Pero como vamos a aprender, yo les voy a mostrar cómo se hace con las tres. Pero realmente ustedes, repito, lo tienen que hacer solo con una. Solo con una van a hallar el ángulo de alfa. Solamente con una lo tendrían que hacer. No lo tienen que hacer con las tres. Repito, solamente lo tendrían que hacer con una. Pero en este caso, lo vamos a hacer con las tres. ¿Listo? Para que lo tengamos claro cómo sería. ¿Cómo sería con las tres? ¿Listo? Vamos a hallarlo con las tres. Entonces, la primera razón, repito, a trabajar es seno. Seno. Y ustedes me van a acordar que son unos chinos muy pilos. ¿Cuál es la razón trigonométrica de seno? Primero que todo, acordémonos que sen se representa con CNC, ¿no? Y en este caso, como estamos hablando para el ángulo de alfa, sería alfa, ¿no? Ese es el segundo paso, hallar el ángulo de alfa. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es la razón trigonométrica de seno de alfa? ¿Seno es igual a qué? La sigla. Cateto opuesto a Muy H, bien. hipotenusa. H, que es hipotenusa. Cateto opuesto a la hipotenusa. Muy bien. Excelente, muy bien. O sea que, ¿qué significa eso? Que yo para poder hallar seno de alfa debo saber qué. Vamos a revisar. Debemos saber cuál es el cateto opuesto, que la profesora se pifió ahí y no les colocó. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Y cuál es la hipotenusa para alfa, no? Entonces, para alfa, vamos a revisar. La vamos a colocar acá. Díganme, señoritas y señores, ¿cuál es el cateto? Ya les muestro el triángulo rectángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? Díganmelo, por favor. Ahí ya están visualizando el triángulo rectángulo. ¿Cuál Yo es? no veo. No, profe, aparece la calculadora. Ay, gracias. Yo hablando, No. por razón no me decían nada. Perdón, disculpa. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? Perdón, disculpen. 7 7 centímetros, profe. Muy bien, el adyacente, disculpen. 5. Y la hipotenusa ya la hallamos. ¿Cuánto es? 8,60. ¿Entendido? Sí, señora. ¿Entendido? ¿Sí o no? Cateto opuesto, lo acabaron de decir sus compañeros, 7 centímetros, porque es el cateto que está al frente de alfa. Cateto adyacente, 5 centímetros. Es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa. Y la hipotenusa fue la que nosotros hallamos, que fue 8,60 centímetros. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? Ese es el cateto opuesto, ese es el cateto adyacente y esa es la hipotenusa de alfa. Entonces, si ustedes ya saben eso, que cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuáles vamos a reemplazar, así como lo hicieron en el trabajo anterior. Vamos a hallar seno de alfa. Seno de alfa va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que ¿qué divido? ¿Quién me dice qué divido? 7 centímetros ¿Sí? ¿Sobre qué? sobre 8,60 centímetros. Acuérdense que para que no se enreden, no les van a colocar la palabra centímetros. Solamente van a utilizar los números. Solamente en la respuesta. Si son en centímetros, la colocan en centímetros. Si son en grados, la colocan en grados. ¿Entendido? ¿Cuánto nos da esa división? Acuérdense que son 2 decimales después de la coma. 0,81, profe. 0,81. Perfecto. 0,81. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? Listo. Lo único que estoy haciendo es sacando el seno de alfa.
pero como tal ese no es el seno de alfa, tenemos que hallar el ángulo. ¿Y cómo hallamos el ángulo? Con la calculadora. Entonces, oprimir una tecla, en este caso vamos a oprimir la tecla, oprimir una tecla que se llama Shift en la calculadora. Así se llama, Shift. La voy a colocar en mayúscula, Shift. Ahorita lo hacemos. Adicionalmente a eso colocamos la sigla sin, que es de seno, y le colocamos el número. El número, que en este caso es 0,81. Ya les explico qué significa eso. ¿Listo? Repito, vamos a oprimir una tecla que se llama Shift, luego vamos a colocar sin y luego vamos a colocar el número. ¿Por qué razón? Porque para hallar el ángulo de alfa, entonces para que alfa igual sería igual a qué? Entonces tenemos que hallar el seno a la -1 de alfa para poderlo hallar. ¿Y cómo hacemos el seno a la -1 de alfa? Pues muy sencillo. Repito, le colocamos Shift a la tecla, Shift, oprimimos Shift, luego oprimimos seno para poder sacar el seno a la -1 de ¿quién? De 0,81. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar el ángulo de alfa. Repito cómo lo vamos a hacer en la calculadora. Mira, aquí tenemos. Ahí ya les estoy mostrando la calculadora, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, oprimimos Shift, que es esta de acá arribita, si la ven con el ratón, ahí ya les aparece Shift. Luego colocamos seno. Si ustedes revisan, ya me aparece la parte de seno a la -1. Colocamos el número que es 0,81, ¿cierto que sí? Acá 0,81. Cerramos el número. 0 seno a la -1 es 0,81 y eso nos daría 54, perdón, se me fue la calculadora, 54,09. Eso nos daría 54,09. Y ya, así hallamos el ángulo de alfa. 54,09. ¿Alguien tiene alguna duda? Y en este caso, colocamos 54,09 grados. 54,09 grados. Listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con coseno. Ustedes en los ejercicios solo lo tienen que hacer una sola vez. Repito, solamente lo tendrían que hacer o con seno, o con coseno, o con tangente, sino que acá yo les estoy explicando para que me lo entiendan adecuadamente, pero solamente lo tienen que hacer con uno solo. Entonces, acordémonos cómo es la razón trigonométrica de coseno. Lo vamos a hacer con coseno. Acordémonos que coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre ¿quién? ¿Sobre quién? Hipotenusa. Sobre hipotenusa. Muy bien. Excelente, señorita. Sobre hipotenusa. A cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto adyacente para alfa? Dímelo, por favor. 5. 5. Muy bien. 5. El cateto adyacente para alfa es 5. Y la hipotenusa, pues la que teníamos antes, ¿que es cuánto? 8,60. Hacemos esa división. ¿Cuánto nos da esa división? 0, ¿qué? 58, ¿no? 0,58. Todos están viendo el tablero, sí. 0,58. Ahora vamos a sacar coseno a la -1. ¿Cómo sacamos coseno a la -1? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con seno. Es lo mismo, pero en vez de utilizar seno, voy a utilizar coseno. Y aquí voy a colocar alfa es igual, repito, tienen que colocarlo tal cual. Alfa es igual a 0, a coseno a la -1 de 0,58 y así nos va a salir en la calculadora. En la calculadora va a ser exactamente lo mismo, pero aquí yo no voy a colocar sin, sino voy a colocar cos. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando es con coseno, no estamos trabajando con seno. Entonces acá repito, voy a colocar Profe. cos. Dime. Ahí en coseno usted en vez de coseno tiene seno. Ah, sí, discúlpame. Gracias, muchas gracias. Coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que fue la corrección que me hizo su compañera, de 5 sobre 8,60, eso da 0,58. Ahora con la calculadora vamos a sacar el ángulo de alfa, pero no con seno, sino con coseno. Entonces coloco Shift, como aparece ahí. Ay, acá también la embarré.
aquí es cos. ¿Listo? Entonces, voy a colocar shift, en vez de seno, voy a colocar cos, y ahí coloco 0,58, cierro, 0,58 y cierro, y eso me da 54,54. Profe, pero es que arriba, en seno, pues no me dio eso, sí me dio 54, pero los decimales dieron diferentes, no pasa nada. Como estamos utilizando una razón trigonométrica diferente, no quiere decir que esté mal, sino que da un margen de uno por encima y uno por debajo. Eso solamente pasa por los decimales. Entonces no quiere decir que esté mal, sino que porque por los decimales da un rango de diferencia, por un número por encima o un número por debajo. O sea, digamos que si está dentro del 54, está bien. ¿Listo? No quiere decir que porque uno es 0,9 y el otro 50,54 esté mal, no. Es porque uno va por encima y el otro va por debajo, por los decimales, nada más. Es por los decimales. Listo. Entonces, por último, vamos a utilizar la razón trigonométrica de tangente. Repito. la calculadora. Ay, discúlpenme. Gracias por avisar. Discúlpenme. Entonces, acá vamos a utilizar una por encima o vamos a usar la de tangente. Ya ven el tablero, ¿sí? Y acordémonos que tangente es tan y tangente es igual a ¿quién? A cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto que sí? ¿Y el cateto opuesto cuál es? 7. ¿El cateto adyacente cuál es? 5. Y ustedes me van a hacer el favor y me van a decir cuánto vale esa razón, esa división de 7 sobre 1,4, profe. 1,4. Gracias, 1,4. Listo, muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer tangente a la menos 1 de 1,4. A ver cuánto nos da. 1,4. ¿Listo? A ver cuánto nos da. 89,44. ¿Cuánto? Alguien que me diga cuánto les da. No, 89,44, algo profe. hiciste mal. Algo hiciste mal porque así no es. Verde. 54. Tiene que dar lo mismo que los anteriores, o si no está mal. Shift tan, ¿sí ven? Shift tan. Que no se te olvide colocar shift tan. ¿De qué? De 1,4. Shift tan. Te tiene que aparecer así en la calculadora el tangente a la menos 1. Shift tan de 1,4, si tú puedes visualizar, da 54,46. Sí, profe, ya lo corregí, sí dio Listo, eso. pilas con eso. 54, ya están viendo el tablero, ¿cierto? 54,46. Listo. Repito cómo hicimos. En seno colocamos shift sin, en coseno colocamos shift cos y el número, y en tangente colocamos shift tan y el número. Repito, ustedes no lo tienen que hacer con las tres, solamente lo hacen con una. Con una, la que ustedes quieran. Normalmente yo procuro hacerlas con las que me dan los números para que sea más exacto. Por ejemplo, la más exacta de las tres es tangente. ¿Por qué? Porque tangente fue el número que no me da en decimal. Porque tangente fueron los números que dieron en el ejercicio, que son el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál número dio en decimal? La hipotenusa. ¿Por qué? Porque esa fue la que hallé. Y esa es un poquito la más inexacta. En este caso, tangente es la más exacta porque a mí me dieron al principio del ejercicio el cateto opuesto y el cateto adyacente, que son 7 y 5. Se va a ir en un minuto. Por favor, si se va, vuelven a conectarse. ¿Listo? Vamos con el último paso. El último paso es el más sencillo de todos, que es hallar el ángulo de beta. Y lo vamos a hacer con una fórmula. El paso número 3 es hallar el ángulo de beta. Y lo vamos a hacer con una forma. También lo pueden hacer con razones trigonométricas. La gente que lo quiera hacer con razones trigonométricas lo pueden hacer, porque el ángulo de beta también se podría hacer con razones trigonométricas. Pero yo lo voy a, de una manera más sencilla, lo vamos a hallar. En este caso, para hallar el ángulo de beta, lo vamos a hacer con una fórmula súper sencilla. De beta, que es beta es igual a 90 grados menos alfa. Esa es la fórmula sencilla. Beta es igual